Dígame. Yo quisiera, a ver, de repente, aprovechando que los compañeros todavía no están conectados todos, bueno, quisiera de repente aprovechar con el tema que nos ha dejado, ¿no? A ver, doctor, para conversar, claro. Si de eso Ya. vamos a tratar hoy día. Porque en realidad el trabajo fue ver el comportamiento, sea a nivel regional, nacional o local, ¿no? Sí. Entonces, yo he esbozado algunos aciertos y desaciertos en cuanto al gobierno nacional, ¿no? Para hacer frente al COVID, ¿no? A la pandemia. Entonces, en primer lugar, he puesto que una de las decisiones importantes del gobierno es haber dictado la emergencia nacional a los 10 días, a los 6 días de haberse conocido el caso cero, porque el caso cero se conoció a los 10 días de marzo, ¿no? Y obviamente la emergencia se declaró inmediatamente, a los 6 días. Eso fue algo bueno. Sin embargo, el cierre, esta emergencia a su vez, se ha declarado después de 3 meses de detectar el virus en China, ¿no? Quizás este es el desacierto, ¿no? Por un lado un acierto y un desacierto. El no haber previsto de que esta pandemia iba a involucrarnos, ¿no? Que quizás íbamos a ser ajenos a esa realidad. Entonces me parece que por ese lado debemos tener presente que esto, que estas situaciones que probablemente se puedan repetir en el futuro, tienen que tomarse con la mayor celeridad del caso a efectos de evitar bueno, las consecuencias que estamos viendo, ¿no? A pesar de que, bueno, en todo caso debieron eh, este, hacerse todos los esfuerzos, por ejemplo, el tema ya bueno, el tema internacional, digamos que eso ya escapa eh, a nuestra voluntad, ¿no? La Organización Mundial de la Salud también demoró un poco, incluso diría que en China incluso actuaron negligentemente, fueron comunicados por profesionales de la rareza del virus y sin embargo pues no cerraron sus fronteras, no hicieron una serie de actos que pudieron evitar que en el orbe, que en el mundo se propagara como ahora tenemos las cifras tan dramáticas y este, verdaderamente un desastre mundial, ¿no? Que estamos viviendo. Por otro lado, la pandemia ha desnudado nuestra precariedad en sectores esenciales como salud y educación. Vemos de que en realidad, pues, todos los gobiernos se las lo han pasado, digamos, no realizando las inversiones que se requiere en estos ámbitos, sobre todo en el tema, bueno, en estos dos temas, ¿no? Salud y educación. Como vemos, se ha desnudado pues que no tenemos la capacidad para enfrentar una pandemia como la que estamos viviendo. Y en educación recién también nos damos cuenta de que hay millones de niños, ¿no? De jóvenes que no pueden acceder a internet, que no pueden acceder incluso a la radio, que sea el colmo, ¿no? Y recién percatamos de eso. O sea, eso es inaceptable, es como si que el Estado no existiera. Y igualmente en el tema de salud. Recién, ¿acaso no hemos visto en la televisión que mucha gente moría en los hospitales? ¿Acaso no lo hemos visto? Hemos sido testigos de eso. Pero sin embargo, no nos hemos puesto, eh, digamos, como meta darle al pueblo, ¿no? La salud y la educación que verdaderamente le corresponde, una distribución equitativa. En algunos países he tenido oportunidad de, bueno, conocer y también tener de algunos países europeos sobre todo, eh, noticias de que todos tienen una salud por igual, todos acceden a la salud sin necesidad de tener un pago, sin necesidad de
Eso es lo que ahorita la política actual se está realizando, pero recién estamos viendo eso, ¿no? Lo bueno, quizás, que esta pandemia ya nos iguala a todos, nos ha igualado a todos, ¿no? Todos verdaderamente somos vulnerables en el sentido de igualarnos, es de que todos, ricos y pobres, somos iguales. Nadie está libre de esta situación, pese a la profunda desigualdad que existe en el país, ¿no? Por tanto, lo que debemos hacer es privilegiar estas, estos sectores, ¿no? Vemos que falta infraestructura y sin embargo el gobierno ha realizado construcciones, por ejemplo, la carretera hacia ¿cómo se llama? Pero oceánica. Oceánica, ¿no? Sí, gracias, gracias amigo. Gracias, compañero. La Oceánica, por ejemplo, es una obra que sirve en verdad no sirve de nada. Al contrario, algunos presidentes se han visto involucrados y han recibido millones por esta obra, Un elefante blanco. A pesar de la profunda crisis que existe en el país del tema en salud y educación, donde pudo haberse invertido estos miles de millones que se han invertido en esta carretera y así en muchos otros proyectos de envergadura, cuando en realidad pues no se ha privilegiado, como digo, estos sectores. Por otro lado, he puntualizado de que el Estado, como es evidente, no ha logrado descentralizar, ¿no?, su política, descentralizar la distribución de la riqueza de manera equitativa, de manera igualitaria. Es un principio constitucional fundamental, la igualdad ante la ley, dice. La igualdad ante la ley, que implica que todas las personas, sea su idiosincrasia, sus posibilidades económicas, que no tiene que ver en esto, religiones que puedan tener, ¿no? El aspecto sexual, su idioma, todo eso es letra mojada en tinta. No vale absolutamente nada si es que verdaderamente no se aplica la política, ¿no?, que debe implementar verdaderamente el Estado a fin de lograr el bien social, que es lo más importante. Ahora, el haber ordenado la cuarentena, obviamente, ha sido un acierto. Sí, no, ni hablar. Sin embargo, el haber desatendido el sector educación ha dado lugar a que la cuarentena no tenga el efecto querido. Vemos como ciudades tan importantes y tan desarrolladas como Piura, incluso nosotros creíamos desarrolladas porque, bueno, son grandes urbes, ¿no? Donde hay grandes universidades, La Libertad, ¿no?, que son mucho más desarrolladas que nuestra región, por ejemplo, ¿no? Loreto, ¿no?, donde ha habido polos de desarrollo importantes en algunos momentos, incluso en la historia, ¿no? Como en Loreto, en la época del caucho. Se nota cuando uno va a Loreto, pues hay quitos que ha habido una sociedad ahí muy preponderante, ¿no? Grandes construcciones, grandes industrias, fábricas, monumentos, ¿no? Pero sin embargo, pues nos hemos quedado en el tiempo. Eso es lo lamentable en este aspecto. Ahora, el haber tomado las pruebas rápidas y moleculares también es un acierto. Sí, claro, se han comprado muchas pruebas, pero se han tomado tardíamente y quizás se debió implementar en los gobiernos regionales. Por ejemplo, tenemos el gobierno regional que lamentablemente no se ha empoderado del liderazgo, como sí lo ha hecho el presidente de la República, bien o mal, ¿no? Sí lo ha hecho, pero en diversas regiones estas pruebas rápidas han sido pues ha habido una precariedad, ¿no? Han tenido que, incluso en Loreto hemos visto cómo han faltado las pruebas, incluso médicos han muerto. O sea, pues es inaceptable esta situación que se ha dado en nuestro país, ah, en cuestión de políticas simples, ¿no? Y además se ha invertido tantísimo dinero en la recuperación de la economía de las empresas
que pienso que esto ha generado, si bien es cierto, una oxigenación para algunos de nuestros compatriotas, sin embargo, obviamente acá quien me ha beneficiado más son a los grandes ricos del Perú, ¿no? Eso verdaderamente eh, pues se encoleriza, ¿no? No es posible que se haya realizado de esa manera este, algunas políticas que ha dado el Estado. El haber realizado una acción sostenida de salud, por un lado, es bueno, sí, claro, a pesar de las precariedades que han existido o que existen, ¿no? Y sin embargo, el desacierto es haber tenido un desintegrado y precario sistema de salud existente, que está pues como la policía, ¿no? Tenemos el MINSA, el CIS y el Salud, que andan cada uno por su lado. Y al final el MINSA tiene que albergar a los que están en salud. No hay una... no hay yo pienso que debería, en vez de estar... esto nos enseña a tener un sistema sólido para todo, no estar dividiendo los sistemas. Yo creo que acá se van a cambiar muchos paradigmas, ¿no? Entonces, de esto hay que aprender. El haber brindado los bonos asistenciales es un acierto, obviamente, porque hay muchísima gente, pues, que hay pobreza extrema y pobreza, ¿no? Supuestamente íbamos a eliminar en pocos años esta pobreza, ahora vamos a retroceder mucho, mucho hacia atrás, porque se va a incrementar la pobreza. A pesar de que existen, dice un acierto, obviamente es que ha habido una supuesta disciplina fiscal y que tenemos, obviamente, se ha llegado a invertir hasta el momento más o menos un alrededor de 30.000 millones de soles. Pues la reserva que nos da esa tranquilidad, ¿no? Es que tenemos 68.000 millones de dólares, ¿ya? Pero la depresión económica, todos los economistas miran de que la depresión económica, como hablábamos de la pobreza y la pobreza extrema, obviamente esto se va a incrementar. Y claro, se está rescatando obviamente a las empresas, a las microempresas, pero el poblador más vulnerable se verá afectado necesariamente. Y obviamente la política debe estar orientada a estos sectores. Este, Justamente esa es verdaderamente la distribución de la riqueza, que sea equitativa, igualitaria, y sobre todo donde menos tienen, se llegue eh, con estas políticas asistenciales, porque ahora verdaderamente esas poblaciones están en una mayor vulnerabilidad con este virus que, bueno, que nos ha pues secuestrado prácticamente en nuestros propios domicilios sin poder trabajar, sin poder realizar pues acciones económicas que puedan posibilitar tener una mejor una mejor subsistencia, ¿no? Para nuestras familias, para nosotros mismos, ¿no? La lucha contra la corrupción eh, felizmente ha dado sus frutos. Por ejemplo, el haber cerrado el Congreso, ¿no? Imagínense que esta pandemia lo hubiéramos pasado con un Congreso como el que tuvimos. Verdaderamente no se hubieran dictado ninguna norma esencial para el pueblo, porque ese Congreso estaba únicamente pensando en los intereses de los poderosos, obviamente para beneficio personal únicamente, ¿no? Beneficios particulares, sin mirar a quienes los han elegido. Y bueno, la corrupción generalizada hizo verdaderamente que los sistemas más importantes, perdón, los sectores más importantes que permiten este, ganar este tipo de guerras, como todo el mundo habla, ¿no? Es lo que verdaderamente nos ha sumido en esta desgracia que vivimos ahora. Y por eso quiero recordar, no sé si me estoy extendiendo mucho, yo voy a terminar ya, doctor. Ya, ya, ya. ¿Sí? Ahí, ya.
Siga, termine. Y quiero, doctor, recordar al gran Manuel González Prada, que en alguna oportunidad han dicho, si es que no hubiera existido Manuel González Prada, no hubiera existido César Vallejo, no hubiera existido José Carlos Mariátegui, no hubiera existido Víctor Raúl Erator, Víctor Andrés Belaúnde y tantos otros pensadores y literatos, Abraham Valdelomar, Luis Alberto Sánchez, pues toda esa genialidad que hemos tenido en esa época maravillosa que tuvimos después de González Prada. Y él nos decía, pues, eh, en su discurso en el Politeama, dirigiéndose a lo que es después de la con Chile, ¿no? La desastrosa guerra con Chile, bueno, dice, la mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos, pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo, fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Y seguimos igual, seguimos haciendo un espíritu de servidumbre hacia los modelos que implantan el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y seguimos también en la misma ignorancia de verdaderamente no haber aprendido de muchas situaciones similares. El cólera que estaba viendo el otro día, en la cual tampoco no nos encontró bien, digamos, enriquecidos en todos los sectores, sobre todo el sector salud, y obviamente hubieron cifras negras ahí. Y otra cosa importante, doctor, que ya se dirige, digamos, a una mirada mucho más global, es de que ahora vamos a ver que quizás este paradigma del capitalismo que vive todo el mundo y que derrocó, entre comillas, quizás al socialismo, ¿no? Que obviamente estaba, su rostro más visible era la URSS, y obviamente esta vorágine de tener más, de tener todas las posibilidades sin embargo, el pueblo, sí, uno tiene mayores posibilidades obvio, de todo, de tener casas, de tener carros y toda la situación que te da el neoliberalismo, de la economía, que la dirigen más los particulares. Ahora no, ahora hemos visto que el Estado tiene que ser interventor y quizás con esto se va a cambiar esa política y quizás va a ser ya la muerte del capitalismo y va a venir otro tipo de políticas que quizás lo malo es que este tipo de políticas estatistas se dirigen hacia también escenarios autoritarios, pero yo creo que bueno, hay que ser vigilantes y nosotros que estamos estudiando y la gente que está a nuestro alrededor tenemos que involucrarlas para pues ser vigilantes y que en el futuro pues se privilegien eh, a través de políticas que se dirijan hacia el ciudadano, que se dirijan no hacia de repente eh, solamente con un afán de gastar el dinero y de lapidar el dinero y beneficiarse unos cuantos, que sea el ciudadano el que dirija, el que también intervenga en la política a fin de que pueda lograrse verdaderamente el desarrollo de nuestro pueblo y la disciplina que debe haber, ¿no? En todo sector, en la política, en la educación, en salud y todo ello, ¿no? Ese era mi aporte, doctor. Gracias, doctor. ¿Alguien más quisiera compartir algo para... Yo, doctor, mi Doctor, trabajo, Ya. A ver, doctor, Señor, antes de tu trabajo, hay alguien que quiere compartir sobre lo que se ha dejado. Un minutito, señora. Adelante, don Marcos. doctor. Sí. ¿Quién habla? ¿Javier Cercado o Marcos? Javier Cercado. Adelante. Javier. Sí, Javier Cercado, doctor, buenos días. sí, don Edinson, adelante. Bueno, yo he hecho un análisis de lo que está sucediendo, bueno,
he tomado en cuenta el trabajo del gobierno central analizando las fortalezas y debilidades ante esa pandemia, ¿no? del gobierno. Bueno, una de las fortalezas del gobierno para afrontar esta crisis es que la fortaleza fiscal del Perú, digamos, es, digamos, buena, ¿no? Porque está haciendo frente a esta crisis a través de un plan de gobierno, digamos, centrada o focalizada en brindar ayuda social a aquellos, digamos, hogares con precariedad o más vulnerables, eh, ya que no es este plan de gobierno equivale a 12 puntos del PBI y está considerado dentro de América Latina como uno de los países que está afrontando de la mejor manera, ¿no? Esta crisis. Otra fortaleza sería el riesgo país bajo que tiene el país, considerado dentro de América Latina como uno de los países con riesgo país bajo, que esto en anteriores años nos ha permitido que haya más inversión privada, haya, digamos, mayor empleo, ¿no? Y por ende un crecimiento económico. Y otra de las fortalezas que la calificación crediticia del Perú es alta con respecto a otros países, ¿no? Em, Otro sería que la política económica del Perú es continua, es decir, que los diferentes gobiernos no ha cambiado, digamos, el modelo económico, ¿no? Sino que la ha fortalecido en algunos aspectos. Y digamos que las debilidades que ha mostrado el gobierno ante esta pandemia son los sistemas de protección precarios, como es el caso de salud, ¿no? Que ha desnudado, digamos, el sistema de salud que tenemos, ¿no? Con precariedad, e incluso en regiones como Loreto, Amazonas, Piura, Lambayeque, se ha visto debilitado. Hemos visto que personas han muerto, digamos, por falta de medicamentos, falta de camas en los hospitales, ¿no? Y esto nos da que pensar porque si una fortaleza es, digamos, la fortaleza fiscal, quiere decir que no se ha destinado de la mejor forma esa riqueza que hemos acumulado con el paso de los años. Otra debilidad latente y persistente a lo largo de los años es la economía informal. Si bien sabemos que el 75% de los trabajadores son informales, ¿no? Esto, digamos que es una tarea pendiente del gobierno, este, cerrar esa brecha, ¿no? Minimizar ese porcentaje de informalidad que hay en el país. Y otro que sería una de las debilidades también que sería el problema de operatividad, para que las ayudas sociales que está brindando el gobierno lleguen más rápido a los ciudadanos y no se tenga que formar colas, no se tenga que formar aglomeraciones y de esa manera se propague más el virus. Otra debilidad que he podido encontrar sería que los indicadores microeconómicos del Perú, a correr de los años son inestables todavía, ¿no? A, a pesar que hay una fortaleza fiscal, ¿no? Como estaba mencionando. Eh, ese sería, doctor, Gracias, don Javier mi Cercado. aporte. Este, me venía a la mente conversar, pensar sobre el modelo económico que tiene el país, la forma, no sé, de la situación económica que vive el país.
la mayor parte de los economistas dicen que el Perú es una economía primaria exportadora que vive primero del, del beneficio de las actividades extractivas de la minería y que tiene los más altos índices de ingreso para el Producto Bruto Interno. El segundo ingreso que tuviese el Perú es las remesas que envían los peruanos del extranjero. Y el tercero dice que la economía peruana es estable porque toda la economía latinoamericana ha tenido ciertamente una estabilidad y por eso el Perú se mantiene estable, lo que tú dices, las reservas que hay. Me gustaría escuchar algunos, tenemos aquí en la plataforma, tenemos dos economistas, un bachiller y un licenciado en economía, tenemos administración de empresas, tenemos abogados, tenemos agroindustriales y creo que tenemos un veterinario y un zootecnista y además son administrador de empresas que hay y tenemos uno en turismo, el turismo ha sido el más golpeado pues de todas maneras a nivel negocios internacionales, también que tiene que ver mucho con esto. Me gustaría escuchar la palabra de algún economista sobre estos comentarios que hacen ahora los economistas. Ayer escuchaba a Hernando de Soto y decía que uno de los principales problemas que tiene el Perú es la informalidad. Yo he leído varios libros de Hernando de Soto, El otro sendero, El misterio del capital y el último ensayo que hizo, a nivel de ensayo, El misterio del capital de los indígenas, a raíz del baguazo. Entonces, para mí Hernando de Soto, a pesar de ser neoliberal y no compartir sus ideas, me parece que es de los intelectuales peruanos más preclaros que hay. Y es ultra neoliberal, por supuesto, pero es de los más preclaros que hay y que creo que siempre hay que reconocer. Y leer a él siempre va a ser interesante. No sé si alguna persona quiere comentar sobre este punto del tema económico. Bueno, entonces le damos pase a la señora para conversar ya en su momento cuando hablamos de... Sí, buenos días. Buenos José días, Rojas. don José Antonio. No, Sí, yo era primera. Primero Kelly, sí, sí, gracias. Y adelante, Kelly. Disculpe. Ya, ya, adelante. Buenos días con todos. Bien, como escuchamos al doctor Ivanov, él habló lo que es el gobierno nacional, ¿no? Yo saqué más o menos algunas, como se dice, algunas participaciones. Todo he sacado algunas actividades o acciones que han realizado algunos gobiernos locales. Por ejemplo, si bien es cierto, durante desastres naturales, epidemias o actividades para estimular la economía, se incrementan los riesgos, ¿no?, de integridad en el uso de los recursos públicos, ¿no? Y en este caso, pues, de la pandemia se ha visto muy seguido, todos los días se habla, creo, de un tema de que no se utilizan bien los recursos públicos, ¿no? Por ejemplo, ¿me escuchan? Sí, sí, perfecto. Por ejemplo, en el caso de la distribución de las canastas, ¿no? Que si bien es cierto, es una política del gobierno central que ha destinado dinero para las municipalidades, tanto provinciales y distritales, ¿cómo se ha hecho esa distribución, no? A mí me parece muy bueno que ese apoyo se haya podido designar, ¿no? Pero entonces, ¿cómo? La deficiencia es que muchas de las municipalidades no han dado un uso adecuado o un uso correcto de ese dinero, ¿no? No se ha llegado a más vulnerables o más necesitadas, ¿no? Por ejemplo, hay municipalidades que adquirieron y distribuyeron los productos diferentes a los requeridos en las especificaciones técnicas, ¿no? Lo que debe contener, pues, una canasta, ¿no? También otra de las deficiencias es que en esta entrega de las canastas, la falta de padrones de beneficiarios o estos padrones se encuentran desactualizados, ¿no?
Em, Otra de lo bueno o de las fortalezas, por ejemplo, he tomado como ejemplo a una municipalidad de Rodríguez de Mendoza, a la de Mariscal, que hizo entrega de mascarillas a todas las familias, ¿no? También hizo fumigación del distrito, ¿no? Lo que es colegios, puestos de salud, perdón, plaza de armas, entre otros. Por ejemplo, en esta pandemia lo bueno es que nos hizo ver la realidad, cómo se encuentra el Perú, cómo se encuentra cada distrito, ¿no? Porque cada distrito es una realidad distinta en realidad. Por ejemplo, educación, por ejemplo. Lo malo es que hay muchos en el sector, en las municipalidades, por ejemplo, rurales, no existe el internet. Entonces, y ahora se ve afectado lo que es el sector educación, porque los niños no pueden acceder a muchos de ellos para poder llevar sus clases, ¿no? Eh, pero quería tomar como ejemplo, hay un anexo de Rodríguez de Mendoza, Garzayaco. Por ejemplo, ellos el año pasado ya llegaron a poner una antena, ¿no? Para el internet. Si bien es cierto, no puedes hablar por teléfono, o sea, llamando a un número normal, pero sí te comunicas por el internet o por el WhatsApp, ¿no? Que ahora es muy beneficioso para ellos que sí pueden acceder a la educación. Eh, También, por ejemplo, he tomado de ejemplo a la Municipalidad Distrital de Salas, en Lambayeque. ¿Qué es lo que han hecho ellos en el tema de los bonos, no? Para que ellos han llevado agentes hasta los centros poblados, ¿no? Para que sus moradores pues ya no tengan que viajar a Chiclayo o Lambayeque para la distrital de Yanaguara, en Arequipa, donde el personal de salud y de la municipalidad distrital entregaron medicamentos a domicilio a las personas mayores de 60 años que están con tratamiento por alguna enfermedad, ¿no? Para que estos ya no estén expuestos al contagio del COVID. Y bueno, eso es lo que ya tomamos más o menos de un gobierno local, lo bueno y lo malo frente a esta pandemia. También quería hacer un aporte de la Municipalidad Distrital de Longar sobre lo que es el plan de reactivación de la economía local, ¿no? He visto que se ha creado un programa temporal de trabajo, el mercado municipal. Por cierto, nunca hubo mercado municipal ahí, pero ahora ya lo hay, que lo están haciendo creo que un día por semana. Están dando un kit de semillas a las familias, de hortalizas para el funcionamiento del huerto familiar, ¿no? Están realizando un empadronamiento y también están otorgando lo que son plantones de café y pino, ¿no? Quería comentar algo, estaba leyendo sobre el plan del gobierno regional de Cajamarca. Creo que fue uno de los últimos departamentos con casos de COVID, ¿no? Pero el director regional de salud explica del por qué. Y uno de los, dentro de su plan se ve que el principal punto fue lo que es la anticipación. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? ¿Por qué es que hay menos casos y está más controlado el tema del COVID? Por ejemplo, ellos dicen que hubo tres cosas: el estricto control sanitario, la organización y la anticipación. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Por ejemplo, en el estricto control, el control epidemiológico, han buscado pues casos en lo que es mercados, supermercados, bancos, en el personal de la policía, serenazgo, ronderos, entre otros, ¿no? Para que el virus no avance en toda la comunidad. Eso es lo que dice el director regional de salud. En cuanto a la organización, organizó los servicios en los centros hospitalarios especializados, con camas UCI, medicamentos y equipos de respuesta rápida, ¿no? Equipos de protección personal desde el principio.
no hubo pues un establecimiento que le falte equipos de protección, porque los adquirió de manera anticipada, antes de la declaratoria de la emergencia. Y el tema de la anticipación, ¿no? Ellos dicen que el plan COVID-19 comenzó a formularse en febrero, y cuando ya se dio la situación de emergencia, ya tenían un plan y estaban pues haciendo adquisiciones, trabajando la parte de preparación de los servicios en el hospital y se organizó el personal, ¿no? Bueno, eso sería mi aporte, doctor. Gracias, señorita Kelly. Este, con don que estaba don Enantes, y con él terminaríamos esta parte y luego vamos a ir compartiendo lo que hemos hecho en el WhatsApp para ver lo que vamos avanzando y que vamos a ir conversando, porque toda la mañana vamos a tener para debatir, en la tarde también, y el día de mañana va a haber tiempo, pero tenemos que avanzar los temas que están propuestos también. La señora que va a exponer su tema que le te quedó, por favor. La señora que iba a poner su tema. Buenos días. Antes, si es que... Ya. Hola. Vamos a don José Antonio a la palabra, por favor. Espera, doña Roseli, un ratito. Ok, sobre el comentario que se hacía sobre la crisis, ¿verdad? Bueno, como economista coincido con varios expertos a nivel macroeconómico que están dando una opinión acerca de lo que se viene, ¿verdad? Lo que los expertos en economía global manifiestan es de que no va a ser una simple crisis como la del 2008, que con la caída de los Lehman Brothers, o como la de 2012 con la deuda de Estados Unidos se produjo, que simplemente fue un traspié de la economía global. Lo que se viene ahora es comparado con la crisis del 29, que es una gran depresión. O sea, la única gran... Exactamente. Lo que se le conoce a nosotros los economistas como el crack del 29, que produjo una recesión sumada a inflación a nivel global. Entonces, lo que muchos coinciden es de que la renta nacional a partir de esta pandemia va a caer a los suelos. Los ingresos fiscales se van a reducir tremendamente. ¿Por qué razón? Porque las empresas han dejado de trabajar por casi 3 meses. Entonces, la mayor parte de los ingresos fiscales vienen de parte de las empresas, ¿no? Y muchas de esas empresas ya no van a poder reanudar sus actividades. Van a verse obligadas a declararse en quiebra o simplemente van a cerrar. Los beneficios empresariales en muchos de los sectores de nuestro país se van a ver tremendamente afectados, ya que a partir de ahora los ingresos disponibles de las personas que se lo conoce macroeconómicamente, que van a incentivar a la demanda agregada, se van a reducir. Entonces el consumo va a disminuirse. Los beneficios de todas las empresas, de todos los sectores de nuestra economía van a reducirse. Los precios van a verse afectados, tanto por la inflación producida desde el extranjero como producida desde nuestra demanda interna, ya que nuestros ingresos se van a ver afectados. Nosotros la demanda que tenemos por alimentos, por ejemplo, la demanda que tenemos por alimentos va a ser mucho mayor a la producción que realicen las empresas. Eso va a hacer que los precios suban, los productos importados van a tener un costo mayor debido al debilitamiento de nuestra moneda. Todo ello sumado va a hacer que todos los países se vean sumidos en una gran depresión. Por ejemplo, nuestras exportaciones, nosotros que somos un país netamente exportador de productos primarios, se han caído en este mes de marzo, se han caído un 60%. Nosotros que desde el 2015 venimos incentivando una economía basada
en el sector servicios, lo que es turismo básicamente, se ha caído casi un 70% y esto ya es irrecuperable, por lo menos si estamos hablando del 2020, ¿no? Em, el comercio internacional a nivel de países como en la Gran Depresión va a disminuir hasta un 70% y no sé, estas cosas. Por ejemplo, China ya lo está haciendo una feria internacional que a fin de año va a lograr reunir a más de 150 países para que nuevamente se reactive el comercio internacional. Pero no, como nosotros son países dependientes de lo que pasa en la economía global, va a ser muy poco lo que podamos hacer. El desempleo, la tasa de desempleo va a subir brutalmente, ya que los despidos masivos ya se han dado, las suspensiones perfectas de labores se están dando, que también significan porque no van a recibir continuos suministros de parte del agro. El, Se calcula, leí a Pedro Frank, eh, que aproximadamente no es de un año, no es de 2 años, como adelante. Y Su micrófono, doctor, está apagado.
Ahora sí, creo que se fue el audio, ahorita sí estamos bien. Creo que me escuchan, Di, ahora sí. Ya, no sé si comienza Rosely. Sí, por favor. Ya, puedes compartir pantalla si deseas. A ver, vamos a ver si me permite. Hay que permitirte. Ya. Esperamos un ratito. Sí. Sí, espera. Se está cargando. Mm, Adelante. Ya. Bueno, buenos días con todos. Agradecer por la oportunidad brindada de poder exponer mi tema de la clase pasada. El tema brindado es sobre soberanía nacional. Este, no se comparte, no pasa. No se está compartiendo, ¿verdad? Sí, está compartido. Está bien. No pasa a la siguiente diapositiva. A ver, disculpe un momentito. Siguiente. No pasa a la siguiente diapositiva. No avanza. Teclado derecha, teclado a la derecha. Mm, Ya, ahora sí. La soberanía nacional está definida como la capacidad que posee el Estado para imponer sus reglas dentro de su territorio y en su poder político. Esto se representa como supremo, originario incondicionado por otros poderes, ¿no? Esto quiere decir que un Estado soberano es totalmente independiente de otros estados. Según la Constitución, nos dice que la soberanía nacional es indispensable para que el Perú, esta exista, pueda facilitar nuestro desarrollo como nación de forma interna, ya sea delimitando nuestro territorio por aire, tierra y mar. A su vez, de manera externa, para promover lo que es la convivencia pacífica con nuestros vecinos, a la cual es creando lazos de amistad y de comercio internacional. La soberanía reside en el pueblo. La soberanía reside en el pueblo, aunque un principio que fue en el soberano, no es un rey, príncipe, emperador, pero en la actualidad esta soberanía ya recae en el pueblo. Es decir, el pueblo ya llega a ser el soberano y el Estado va a velar por los intereses y voluntades del pueblo al cual rinde cuentas, entendiéndose así que la soberanía es la voluntad de autorregulación y autodeterminación que posee un pueblo sobre su territorio, ya sea sobre su espacio aéreo, aguas territoriales, incluido su sistema de gobierno, las leyes e instituciones políticas, alimentarias, económicas y sociales dentro del territorio nacional. Características de la soberanía nacional. Vemos que es el poder máximo en una nación, ya que no admite otros poderes por encima de él. Esto representa, digamos, la voluntad colectiva e inalienable de lo que es una nación. Otra de las características de esta soberanía es que es un poder primigenio. ¿Esto qué quiere decir? ¿No? Siga, pero no Ya. tienes pantalla. Ahora, No has compartido pantalla. no sé, internet me está- Parece que se fue, no sé qué habrá pasado, algún movimiento se ha hecho allá. no sé, el internet me está jugando Bueno, el internet a todos nos juega una mala pasada, una mala pasada. pero los recibos vienen puntual.
A ver, vamos a ver de nuevo. Ahora sí. Mm, Ahora, disculpe. Espera, ahí está cargando. Ahí está. Ya. Otra de sus características es que es una indivisible, es decir, pertenece a toda la nación y no a un individuo en particular. En este, cada individuo forma parte de la nación y comparte lo que es la soberanía con los demás integrantes de la nación. Como individuo particular, este no puede adjudicarse a lo que es la soberanía como propia, ¿no? Otra de las características, otra de sus características es que la soberanía es inalienable e imprescriptible. Quiere decir que la soberanía puede ser cedida, ya sea por un caso a otra nación, ¿no? Eso aún y cuando el Estado, la mayoría del pueblo, consideran, ¿no?, que ese. Además, la soberanía de un país no está sujeta a lo que son los cambios temporales, entendiéndose esto que no es caducable. Está sujeta a lo que es la permanencia o cambio de un régimen, siendo completamente ajena a lo que son los regímenes que gobiernan a un país, incluyendo sus ideologías, ¿no? Otra de las características es que pertenece al pueblo. No puede ser titular de la soberanía de una sola nación, un solo individuo. Sin embargo, en un principio, como dije, la nación de la soberanía caía lo que es el soberano. En la actualidad, la soberanía cae en el pueblo, tanto en las repúblicas como en la mayoría de las monarquías constitucionales o lo que son las parlamentarias. Fundamenta un régimen jurídico. La soberanía de cada nación está fundamentada en su régimen jurídico, generalmente en lo que es la constitución del país. Por tanto, la constitución y las demás leyes van a establecer las formas para ejercer esta soberanía, ¿no? Entregando lo que son las facultades al Estado y protegiendo las de intromisiones y violaciones que se puede dar en cualquier ámbito. Las leyes de un país establecen lo que es el marco jurídico, en la cual tienen sus bases toda la soberanía y establece quiénes son los que lo van a representar a la soberanía de la nación, ya sea los funcionarios públicos, los funcionarios legislativos, los judiciales, los policiales, las aduanas, fiscales, como etcétera, siendo los únicos legalmente autorizados a representar los intereses de la soberanía nacional y defendiéndolos, estableciendo que la independencia del poder, ¿no?, sea estatal frente a cualquier otro poder, sea fáctico interno o extranjero, ¿no? Este, el Estado nos dice que está obligado a proteger lo que es la soberanía, ya sea territorial, aérea, marítima, mediante lo que son las fuerzas militares y policiales, en contra de las potencias extranjeras o poderes fácticos que la pretenden menoscabar, ¿no? Lo cual esto es establecido en la Constitución y en las leyes del país. Tenemos lo que es la clasificación de la soberanía, tenemos lo que es la soberanía interna, externa y la soberanía territorial. La soberanía interna nos dice que un Estado tiene en su territorio la completa facultad para guiar y controlar lo que acontezca en él. Es decir, tiene la completa facultad de dictar normas que regirán en su territorio, principalmente para guiar lo que son las conductas de sus ciudadanos. Aunque esta regla nos dice que admiten excepciones, ya que también se aplica la ley peruana a los extranjeros en territorio peruano y a los peruanos también fuera de lo que es el territorio peruano, ¿no?, en ciertos casos. Y tiene además el poder coercitivo para hacerlas cumplir de ser necesario, ¿no? Otro de la clasificación es la soberanía externa. Nos dice que la capacidad del Estado de representar a la nación, participar en lo que es la comunidad internacional, ¿no? Comparecer por ella
sus relaciones y compromiso tanto con las demás naciones y así establecer la seguridad y las fronteras con los países que ellos colindan. Externamente, la soberanía implica principalmente igualdad de los estados, es decir, ya no existe solo una figura de soberanía que se representa a lo que es en la soberanía interna, ¿no? Para lo que solo hay una fuente de soberanía y es la del propio estado, no que hay fuentes, soberanías como que estados haya, ¿no? Puesto que todos deben ser considerados iguales. Este, aquí se ajustaría muy bien para aclarar la explicación, no lo que dice el símil en la que se dice que un diamante no deja de serlo, aunque se rodee de otros, iguales de hecho. Cosa similar ocurriría con la soberanía, ya que el contenido esencial que otorga un Estado no variaría, aunque se presente rodeada de otras figuras, ¿no? Por ser todas iguales. Por último, tenemos la soberanía territorial, que es la autoridad, es la, ya. Acá nos dice que el aspecto territorial de la soberanía es la autoridad completa y exclusiva que un Estado ejerce sobre las personas y objetos que se encuentran en su territorio, debajo o encima de él. Es decir, que el Estado es libre de explorar el territorio y sus recursos como mejor lo parezca. Una diferencia con la figura no de los derechos reales es que el Estado no puede enajenar todo o parte de su territorio. Bueno, ese sería todo, profesor, sobre soberanía nacional. Gracias. Gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Y puede dejar de compartir pantalla. Dejar de compartir, dice. Ya. Bien, muchas gracias, señora Noriega, Roseli. Vamos a entrar concretamente al tema, los temas con las introducciones que hicieron los 4 compañeros que participaron anteriormente sobre el tema de la unidad de la modernización del Estado. Estoy un poco preocupado porque aquí está la segunda semana, vamos a comenzar hoy día, y estoy un poco preocupado por varias cosas, pero cosas que se pueden solucionar. La segunda unidad es modernización del Estado, va a consistir en 2 semanas. En la segunda y la tercera semana, estrategias de modernización del Estado y de la gestión pública. ¿Por qué decimos gestión pública? Porque el Estado se va a manifestar a través de la gestión pública. Los beneficios del Estado se van a ver a través de la gestión pública. La gestión pública es la acción del Estado para buscar el bien común. Y creo que hablando de lo más sencillo que se pueda. Hemos terminado la primera unidad, el Estado y su organización en la historia, modernización del Estado, y la tercera unidad va a ser el nuevo Estado eficaz y eficiente, que pensamos, que soñamos. ¿Vale tener utopías? Sí, vale tener utopías. Las utopías y los sueños como son algo que se tiene que hacer realidad. Entonces, para ver un poco sobre la modernización del Estado, en esta segunda semana, hemos seleccionado 4 temas. El proceso de modernización del Estado, estrategias de modernización de la gestión pública, la gestión por procesos y simplificación administrativa, planificación estratégica y planificación de recursos humanos en el tema servir. Para la segunda semana vamos a dejar otros temas que nos van para poder conversar. Yo quería conversar más estos temas con ustedes
para ver qué es lo que qué es lo que podemos hacer a raíz de este tema grande que es la modernización del Estado. La organización del Estado ya lo hemos visto. La organización del Estado está en tres poderes esenciales que hemos conversado, está en sectores, está pues a nivel nacional, subnacional, que ya hemos conversado eso. Tenemos un gobierno central, un gobierno regional que está administrando un departamento, gobiernos provinciales y gobiernos distritales. Tenemos pues los tres poderes del Estado. Hemos visto que el Congreso, ayer me sorprendía que el señor Urresti le dio duro al gobierno, pocha, en su página web, en su intervención, y después, no digo que está mal, me parece bien, pero después votó, le dio duro, tan duro que le dio para el teatro, la prensa y todo lo demás captar, pero al final votaron a favor del gobierno, dándole la confianza tremendo, porque no se ve pues una secuencia entre el discurso y el actuar. Nosotros hemos tratado de hoy día ver qué entendemos por modernización del Estado. Habíamos visto, quería que se vea que los problemas que principalmente tiene nuestro Estado ahorita, el Estado peruano, y ustedes lo han ido reflejando en cada uno de sus trabajos, se han ido analizando. Será responsable. Ojo, estamos hablando del Estado, no estamos hablando del gobierno. El gobierno es el que ejerce el poder, se elige cada 5 años. Hoy día, el gobierno del señor Vizcarra, que es una parte del gobierno de don PPK. No estamos hablando del gobierno, estamos hablando del Estado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el Estado? Este Estado, con todas sus debilidades que tiene ahorita, ha dado respuesta a la población con estos bonos, ha ido al rescate de la empresa privada, la suspensión laboral que tiene que todavía abonar, etcétera. Le ha ido un rescate a este Estado que los neoliberales, los que dicen que el Estado mínimo, este Estado ha tenido que rescatar a las AFPs por el medio del Banco Central de Reserva. Este Estado que queremos que sea más mínimo, que los neoliberales quieren que sea más mínimo, este Estado ha tenido que rescatar a la empresa privada prácticamente. Igual pasó en los Estados Unidos. Algunos decían, cuando hablaba el amigo economista, decía que esta crisis es más grave que la del 2008, la crisis de Irlanda, como nosotros le llamamos la crisis de Irlanda, o la crisis del 2012. La crisis del 2012 fue un resfrío para el movimiento económico. Esto va a ser igual o peor, dicen, que la crisis del 29, que nosotros llamamos el jueves negro, lo que los economistas dicen el crack, del 29. Entonces, pero también tenemos que tener en cuenta que cuando analizamos toda esta situación, que después de una crisis, siguiendo a Stephen Hawking en la historia del tiempo, en la teoría del Big Bang, decimos, ahí Stephen Hawking nos da una situación muy interesante que dice que después de todo caos, después de todo problema, después de toda esa gran explosión que hubo, va a haber algo diferente, una estabilidad, un cierto bienestar. Y entonces siempre ha habido, después de las crisis, una cierta estabilidad, un cierto bienestar. Eso es lo que pensamos que va a poder haber los que conocemos un poco cómo han sido los problemas críticos que ha tenido la historia de la humanidad en el término económico. Este virus no solamente mata personas, se va contra la vida. Lo más grave ahorita es que la economía. Muchos están diciendo que más grave que el virus, que el temor al virus, el temor al hambre. Y por eso que posiblemente que la gente sale y hay una desobediencia, una especie de desobediencia civil que aglomera los mercados, que salen a la calle, un estrés colectivo que va tornándose, que más bravo que el virus es la necesidad del hambre, la necesidad de alimentos que tiene la población. Y es claro eso porque se puede entender desde la psicología. No hay psicólogos en nuestro grupo, creo que es una pena, pero hay varias disciplinas ahí
que el hombre se mueve por la necesidad concreta, y la necesidad concreta es la primera de alimentos. Entonces, no quiero irme más allá porque me voy a confundir yo mismo ya. La modernización del Estado, como una categoría holística, dice, holística, cuyo fin es llegar a la modernidad. ¿Qué es la modernidad? Eso es una pregunta en filosofía bastante complicada y difícil, pero en términos de gestión puede ser modernidad, que un Estado eficaz, moderno, descentralizado, el rollo de siempre, vamos a decir, eso es la modernidad, que la modernización del Estado se define como los cambios profundos en los procedimientos de las instituciones del Estado. No estamos hablando de las instituciones privadas, sino de las instituciones del Estado, que lo conforman para agilizar el trabajo y aumentar la capacidad de respuesta a las demandas de los ciudadanos, a los que deben estas y a los que deben esta, el Estado se debe a la demanda de los ciudadanos y a través de ellos. El cliente acá, en términos ya privados, podemos decir, el cliente del Estado es el ciudadano. El Estado tiene que buscar el bien común. Y para eso, para que busque el bien común, tiene que buscar el bien común de todos y todas, vamos a decir, aunque está mal dicho, y ha dicho el diccionario de la lengua, la Academia de la Lengua ha dicho, no se puede decir todos y todas, sino todos nomás en términos generales. Entonces, para buscar el bien de todos los ciudadanos, el bien común. Y el bien común de todos los ciudadanos en este Estado peruano, que son más de 30 millones de habitantes, que están diversos en nuestra realidad. Solamente la Amazonía, ustedes decían, la Amazonía nomás tiene hoy día más de 50 lenguas. O sea, más de 40 y tanto, 47 naciones pequeñas que hablan un solo idioma, un idioma diferente al idioma nacional, costumbres diferentes, cosmovisión diferente, cómo ver al mundo. Entonces, este Estado, que es un Estado multinacional y plurilingüe, ¿cómo va a llegar para buscar el beneficio de todos sus ciudadanos? Esto es una tarea muy grande del Estado. Le dicen, a veces no es justo criticar al gobierno y poner nuestras críticas en el gobierno. A veces no es justo también decir, oye, señor Vizcarra, pero hay cosas que a la gente le indigna. Los temas de corrupción. Dicen lo que ustedes han dicho y en sus exposiciones, y en las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas Policiales ahora que están combatiendo, loable esa actitud. Para mí los héroes, los policías y los soldados que están, los bomberos que están, los ronderos en caso de Cajamarca, pero mientras el policía o el soldado luchando, dicen el general, coimeando en unas mascarillas, etcétera, etcétera, que hay en jabón, en alcohol. Eso, lo que ha dicho, ha desnudado al Estado. Entonces, este Estado, ¿qué es lo que está pasando? Pero, ¿quién es responsable? Desgraciadamente, el responsable jefe del Estado es el jefe de gobierno, que es el señor Vizcarra. ¿Le afecta a él? Sí. Yo creo que en muchas cosas Vizcarra ha tenido bastantes aciertos y en otras ha tenido algunos desaciertos. Por ejemplo, hoy salen hombres, mañana mujeres. Eso sí, un desacierto. Pero salen los niños acompañados de su padre, también otro desacierto. Pero los niños necesitan salir porque están encerrados, sí, psicológicamente, pero ¿cómo se ordena? Y hay situaciones así pero el Estado peruano ha comenzado a soltar dinero porque tiene en sus arcas un respaldo grande. Pero ahora nadie está diciendo del préstamo de 11.000 millones de soles que está pidiendo el Fondo Monetario Internacional el Estado. ¿Para qué? Para endeudarnos más. Hemos salido de una deuda externa terrible y ahora vamos a volver nuevamente. Eso también son cosas que se deben debatir, que se deben conversar, que se deben hablar. Debe haber un amplio debate si es necesario que el Estado se endeude o no se endeude con este préstamo. Eso es otro tema. Pero seguimos ahí. La modernización del Estado que busque el bienestar. Pero cuando hablamos de modernización del Estado peruano, no solamente, mire, en el Perú ya hay normas sobre la modernización del Estado. Posiblemente algunas de estas normas que han ido dando el mismo Estado, ¿quién da estas normas? El Estado.
¿Quién da la ley? El Estado, por medio del Ministerio por medio del Congreso de la República. ¿Quién ejecuta esta ley? El gobierno, por medio del Poder Ejecutivo. Entonces, acá todo es kantiano. Kant decía, la crítica a la razón pura. ¿Pero por qué la crítica a la razón? ¿Por qué? ¿Por quién la crítica a la razón? Por la misma razón. Acá estamos viendo así. ¿Quién moderniza el Estado? El mismo Estado. ¿Quién ejecuta eso? El gobierno, conjuntamente con la población, en un amplio debate. Muy bien, ojalá que haya ese amplio debate, de principio a fin, y a nivel de todas las esferas de la sociedad sería bueno este debate de modernización del Estado. Modernización, adaptación a los cambios del entorno mediante transformaciones desde una perspectiva organizativa y cultural. Por supuesto, no podemos dejar al lado el tema de ideología cultural que tiene el país. El Perú es multicultural. Entonces, perspectiva organizativa, la organización. ¿Dónde se va a dar eso? En la gestión. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Gestores públicos. Vamos a ser gerentes públicos y tenemos que manejar el Estado por medio de la gestión pública. Mira, acá tenemos una ley dada en enero del 2002. En la primera sesión hemos conversado a raíz del proceso que hubo que yo no le agarro la guerra entre peruanos, yo digo, el momento donde el terrorismo destruía al país y las Fuerzas Armadas defendían al país. Se han cometido excesos por medio de las Fuerzas Armadas, cierto, en toda guerra se van a cometer excesos, que no podemos avalar, no podemos avalar porque el Estado no puede cometer excesos. Entonces ahí ha habido, después de esta crisis, llegó el señor Fujimori, estableció un gobierno de 10 años. Aquí vemos, ha habido muchos procesos, pero de la caída del gobierno de Fujimori, con los famosos Vladivideos y todo lo demás, nosotros decíamos, Dios mío, todo el mundo se admiró. Yo tenía, pues, a ver, ese tiempo, tenía como 20 y tantos años, y realmente todos nos admiramos, tanta podredumbre, mira que le compra a un congresista, el tal Curi, y todo lo más, toda una popia ahí con su gente, sacó ese video, eran los héroes ahí. Y el régimen caía con Montesinos, con Fujimori. Después vino Toledo, primero Paniagua, por supuesto que Paniagua, un gran tipo que solamente gobernó 6 meses, y yo creo que con una limpieza de un presidente que ni siquiera lo podemos comparar con Belaúnde, porque Belaúnde tuvo sus temas de la página 11 y todo lo demás. PPK estuvo metido ahí como ministro en las corrupciones que hubo en el tiempo de Belaúnde, tanto en el primero como en el segundo, pero Paniagua me parece de lo más noble que ha tenido este país en toda su historia. Entonces, después de eso viene ahí el acuerdo nacional, vamos a ver que hay un acuerdo de 32 políticas públicas que se debe respetar en este país y después viene el Toledo, en enero se declara al Estado peruano en proceso de modernización. Del 2000, mira cuánto estamos hoy día, 2020, son 18 años que se ha declarado el proceso de modernización con la finalidad de mejorar la gestión pública, porque es la cara, es la mano del Estado, ¿sí? La gestión pública. Y construir un Estado democrático, descentralizado, al servicio del ciudadano. Los planteamientos están ahí. Hace 20 años se han dado eso. Y a lo largo de toda la historia, siempre han habido procesos de modernización del Estado. Castilla lo hizo en su segundo gobierno. Después del trágico gobierno de Echenique, Castilla quiso reorganizar toda la podredumbre y la corrupción que hizo Echenique, que él mismo propuso en el intermedio que gobernó de su primer gobierno y su segundo gobierno, pero ojo, que inició un proceso de modernización, supuestamente para ese tiempo, pero no dio resultado. Leguía inició un proceso de modernización, pero cayó en grandes procesos de corrupción, entrega del trapecio amazónico y todas las demás situaciones que hubo en su gobierno. Pero mira, desde el 2002, con esta ley, la 27658, va a comenzar este proceso de modernización del Estado. Es una norma legal que ya avala un proceso de modernización de la gestión del Estado.
Dice, ¿y qué dice esta ley? Concretamente, el resumen de esta ley es, el proceso de administración del Estado es con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado, al servicio del ciudadano. Esos conceptos van a ir cambiando, pero también van a ir cambiando los temas netamente. Mira, este tema, este cuadro, yo quisiera someterlo a debate posterior a esta exposición. El proceso de modernización del Estado que hay. Demandas de los ciudadanos. La ciudadanía totalmente insatisfecha. No solamente insatisfecha. Por eso muchos dicen, porque este Estado no ha respondido a su rol histórico, entonces surgió Sendero Luminoso, Tupac Amaru y el famoso, entre comillas, Comando Rodrigo Franco y todo lo demás. Por eso hay descontentos, mira las marchas. Hoy día nomás, a pesar que se dice, antes de esta pandemia, el año pasado, ¿cuántos, decía la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, cuántos conflictos medioambientales tenemos en el Perú? Superaban los 200 conflictos medioambientales. O sea, el Estado no está satisfaciendo las demandas de la ciudadanía. Paros, toma de carreteras, desde el baguazo que ha habido hace 10 años, hasta ahora siguen constantemente. Hoy la gente no puede salir a reclamar qué es lo que está pasando. A mí me sorprendió muchísimo el lunes ver las noticias y ver el desmande de Gamarra. Era terrible el desmande de Gamarra. Pero la informalidad también es terrible. Pero hay leyes. Pero también esas leyes están dadas pues por una casta política ya que cayó en muchos actos de corrupción y está desacreditada totalmente. La clase política está desacreditada ante la población. Porque fíjense, hoy llegas a ser alcalde, hacer buena gestión, eres ladrón. Llegas a ser congresista, ya ni 10 días te dan para trabajar y ¡pum! Ya te comienza a catalogar de ladrón y todo lo demás. Que se va a su sueldo y todo lo demás. La gente está totalmente insatisfecha, no solo insatisfecha, sino encolerizada, con bronca, con un estrés colectivo, un odio colectivo, una cólera colectiva. ¿Por qué? Porque el Estado no ha cumplido, mira, después de 18 años de estar en este proceso de modernización, todavía el Estado peruano, estamos hablando del Estado peruano, no es capaz de satisfacer las demandas ciudadanas. Cuando tú ahora en esta pandemia ves que estados modernos, estados altamente desarrollados, con unos ingresos per cápita pues asombrosos, como Alemania, como Francia, Italia, España, ves que no han podido tener la fortaleza suficiente de trabajar y de hacer frente a esta pandemia. Entonces, ¿qué está pasando? Pero tú ves otros estados que más pequeños, pero que han alcanzado un bienestar para su población, por ejemplo, con Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, extraordinariamente dicen que su primer ministro, tenemos que decir ministro, pues no decíamos ministra, no se puede decir, ministro, una mujer de 40 años, aparentemente joven, que ha tratado de controlar esta pandemia y es el país que menos muertos hay y el control está ahí. Y los países, mira, los países nórdicos como Suecia, Finlandia, Noruega, estos han logrado detener la pandemia y que son países nórdicos y qué bien concreto, bien extraordinario que estos países, la mayoría estén gobernados por mujeres, como Alemania es el que mejor ha hecho frente en la Unión Europea y está gobernado por una mujer. ¿Sí? A mi concepto me parece la mejor política y técnica, la combinación de política que tiene la señora Merkel de todos los líderes del mundo. A mí me cae muy bien y me gusta más la fortaleza como primer ministro, como líder técnica y política, la señora Merkel, una figura extraordinaria, me parece. Y que está, mira, qué gran capacidad para cuidar los intereses del Estado alemán. Está dejando ella a su asistente, lo ha preparado durante ya un tiempo para que sea su asistente y que estoy segurísimo que va a ganar en la votación que va a haber
en el Congreso alemán, la que le va a suceder. Entonces, este Estado, instancias, dependencias, entidades, organizaciones, todo eso es administración pública nacional. Instancias, podemos decir, las 3 instancias de gobierno, entidades, dependencias, los sectores y toda su estructura descentralizada del Ministerio de Educación, lo que ustedes decían. Desde hoy día, vemos que el Estado central interviene en los MINSAS y en el sector salud de cada departamento y va a depender directamente durante 12 meses, dice, hasta que dure la pandemia, va a depender directamente del Ministerio de Salud. Ya no va a tener injerencia los gobiernos regionales. Entonces, ¿solucionará eso el problema? No solucionará el problema. Yo personalmente creo que eso no es la solución. La intervención del Estado central en las direcciones regionales de salud no es la solución. Debería fortalecerse más las direcciones regionales y darles las facilidades de gestión para poder administrar, poder organizarse, poder ayudar a combatir en su territorio que ellos van a hacer. Pero desde Lima que nuevamente lo vuelvan a intervenir, me parece un atraso a la descentralización, a pesar de estar en estos momentos difíciles. Organizaciones, Administración Pública Nacional. Bien, Doctor, buen día. Mireya Marrufo le habla. Así como, claro, como usted dice, el proceso de modernización se está controlando por etapas, así como la gestión actual desde la sede central dio paso para presupuesto a todo lo que es a cada región para que ejecute. Del mismo modo, se ve tanta corrupción y como dicen, llevándolo al extremo, vamos a ponerlo en familia. Los padres se encuentran en Lima y los hijos están distribuidos. Pero ¿qué? Le da opción para que los hijos puedan hacer en su misma localidad acciones que pueda fortalecer este tipo de pandemia, hacerle contra, se podría decir, para poder asegurar a su población. Pero ¿qué es lo que se hace? Los hijos a la cuenta no están comprometidos y lo que tratan de hacer en muchas veces que se está viendo hoy en día, que están utilizando esos fondos para usos personales propios, o sea, apoderarse de ese dinero y para uno mismo, ¿no? No haciéndolo para las actividades que se ha destinado dichos fondos. Se ve en la región de Amazonas, se ve en la región de Loreto, en todas las regiones el tema de corrupción. Y nos basamos en lo que es, digo, no muy atrás, hace reciente, lo que sacaron el tema de Día D, un programa en relación a la corrupción que se está viviendo acá en Amazonas. Y como dicen nuestras autoridades, presunción de inocencia, pero si las cosas ya están hechas, ya lo están sacando a la luz, ya el presunción de inocencia creo que está de más. Esa es mi aportación. Gracias, señorita, señorita Mireya. Me parece bien su apreciación y no voy a discutir sobre eso, pero digo, es cierto que el Estado Nacional ha tratado de dar beneficios. Hoy día mismo me alcanzaron dos decretos donde el Estado está dando 200 millones más a las municipalidades, a los gobiernos regionales y 800 millones más a las municipalidades y a los gobiernos locales por el plan de incentivos. Entonces hay más dinero que el Estado central va a distribuir en los... Pero si pedimos a un economista o a un contador público que nos analice cuánto del presupuesto general de la República se distribuye a nivel de gobiernos locales y gobiernos distritales, provinciales y regionales, va a ser ínfimo. No creo que lleguen al 12 o 11% en cada uno de esos rubros. Y la mayor parte todavía sigue distribuyendo y administrando Lima. O sea, el centralismo todavía está ahí tremendo. Entonces vamos a continuar y después el que quiere interviene libremente, corta lo que estoy hablando y puede intervenir como la señorita Mireya. Muchas gracias. Entonces, los procesos de modernización del Estado, los servidores públicos,
debe haber una meritocracia, deben ser evaluados para mejorar el tema de gestores públicos, el tema de gerentes públicos y de servidores públicos. Esto debería estar evaluado. ¿Y quién lo tiene eso? La Secretaría Técnica de Gestión Pública de la PCM y el Poder Legislativo, pues la Comisión de Modernización del Estado que hay en el Congreso, ¿sí? Entonces, mejora de la gestión pública, niveles de eficiencia, debe ser el Estado democrático, descentralizado al servicio de la ciudadanía. Este Estado que brinde el bien común y que esté al servicio totalmente de la población. Entonces, para ver, en este cuadrito tenemos un poco para analizar. Población, sociedad, satisfecha. Eso sí sería, vamos a decir, como en el caso de Finlandia, en el caso de estados pequeños, pero que brindan realmente a su población niveles de satisfacción increíble. Incluso hay muchos países de esto que le pagan en tiempo de que el ciudadano no tiene trabajo, le están pagando un sueldo que por no trabajar, imagínate, a tanto ha llegado estas sociedades que el subsidio por desempleo. Sí, un subsidio por desempleo que pagan estos estados grandes, ¿sí? Entonces, estos estados pequeños como Finlandia, los nórdicos, Nueva Zelanda y algunos otros estados más que han llegado pues a un nivel de eficiencia, vamos a decir, y de eficacia, de modernidad en estos tiempos. Eso a mí me sorprende verdaderamente y es bueno que nosotros en el plan de copiar cosas negativas deberíamos copiar las cosas positivas también de que van pasando, porque no hay nada nuevo bajo el sol, todo está dicho. Simplemente hay que tener el equipo respectivo para poder implementar todo este proceso. Estrategias para la modernización del Estado dentro de las leyes que se han dado. Una cosa es reforma del Estado y otra cosa es modernización del Estado. Es diferente la palabra reforma. Aquí me hacen acordar que mi formación juvenil, hasta que me fui a Vietnam a estudiar un diplomado de ciencias políticas, siempre decían, oye, tú eres reformista, mira los bolcheviques, los moncheviques, los de Constantino son reformistas, tenemos que ser modernistas, decían, no con el cambio como Lenin y todo lo demás, esa discusión. Entonces, oye, no, a ese señor ni le hagas caso, ese reformista. Creo que reformistas los califican a los hombres de izquierda, ahora al señor, ¿cómo se llama? Al curita, al Marco Arana, reformista le dicen a él. Pero queremos una situación de modernización del Estado, conjunto de procesos y acciones para asegurar la adaptación constante y sostenida del funcionamiento del Estado para responder a las nuevas exigencias de la sociedad. ¿Y cuáles son las nuevas exigencias? O sea, política de modernización del Estado dice al 2021. Ya, el próximo año tendríamos que tener un Estado moderno. Pero ¿qué hemos avanzado? Ahí está la situación. Y dentro la pregunta grande es ¿qué Estado queremos? Un Estado que tome en cuenta las necesidades de los ciudadanos y genere valor público. El valor público es muy importante. Es la importancia que tiene el accionar y el resultado final de la política pública, asociado a resultados compartidos como son la democracia, la equidad, probidad y rendición de cuentas que tendría que hacer. No sé, la equidad, la democracia, la equidad no es igual que igualdad, la equidad es diferente a la igualdad. La probidad, la rendición de cuentas, creo que es la base, pero para la base de esto, muchos expertos que he revisado en términos de modernización del Estado, de la paz social y todo demás, dicen que un buen sistema de justicia es la garantía para un sistema democrático que vaya en paz y desarrollo. Eso es lo que dicen la mayor parte de los expertos, que no sé, me parece muy positivo este pensamiento, el sistema de justicia del país. Y sistema de justicia, pues, como ya hemos visto acá a muchos abogados que han dicho, en Estados Unidos, y revisando los sistemas de justicia de estos países que yo tomo siempre en cuenta, los nórdicos, Nueva Zelanda, Singapur, Hong Kong, su sistema de justicia se basa en
la jurisprudencia. A mí me parece extraordinario eso, muy sencillo. En cambio, en el Perú, al criterio del juez, y el juez es la autoridad, para mí, el hombre más poderoso de las cosas. Te puede mandar adentro o te puede librar. Todo depende de la conciencia del juez. No hay un tribunal ni nada. ¿Qué Estado queremos? Sí, doctor. Dígame, adelante. Sí, pues, en realidad este tipo de sistema jurídico que se observa en los países anglosajones y de otras realidades también, ha dado mucho mejores frutos, ¿no? Se ha visto juicios emblemáticos, ¿no? El caso O.J. Simpson, este, incluso a niveles, por ejemplo, en que la justicia, ¿no? Que tiene una separación verdaderamente de poderes, casi en realidad en Estados Unidos se tumban incluso por un hecho que en Rusia. No te puedo Por contestar. ejemplo, puede ser considerado como el como hay desde Ya, un ratito te llamo. de Divo, ¿no? Miguel, creo. Entonces, yo creo que el sistema jurídico del common law, que se basa en los jurados, ¿no? Eh, Obviamente tiene una mejor, este, brinda mejores frutos, puesto que interviene la sociedad. Ya veíamos en Grecia cómo en el Agópago, a través de unas asambleas se realizaba la justicia, y en la justicia intervenían, bueno, gente sabia, ¿no? Muchas personas, pero intervenía toda la sociedad, y de esa manera se hacía justicia. Entonces, y no estaba la justicia en manos únicamente de una sola persona. Eso me parece importante emular, ¿no? De repente también el sistema federal también es otro sistema, bueno, ya a nivel de estructura del Estado, ¿no? De cómo se estructura la sociedad en su conjunto, y cómo es que, por ejemplo, usted hacía mención a los países nórdicos, especialmente los países eslavos, y hay algunos países nórdicos como Suecia, ¿ya? En la que su estructura es de tal manera, da una intervención total al ciudadano, que el ciudadano interviene hasta, por ejemplo, en un municipio, hay un profesor que es un tirano, que hay algo, y sus ciudadanos intervienen en eso. Hay una carretera que construir allá, y el ciudadano interviene, que esa carretera, todos intervienen ahí, en las asambleas, ¿no? Para posibilitar la mayor, digamos, eficacia de la política. Y así a nivel regional, que son cantones, y a nivel nacional. Es un modelo totalmente contrario al nuestro, donde el ciudadano es el que realiza la política y no el Estado. Allá el Estado solamente sirve para, digamos, enmendar cualquier situación anómala que sucede cuando no se realiza bien una política en determinado lugar, en un municipio, en una región, ¿no? Entonces, de esa manera, pues, existe una democracia, que es, en términos griegos, dice, el gobierno del pueblo y para el pueblo, ¿no? Verdaderamente, ese es el gobierno del pueblo. Pero acá, pues, al revés, tenemos que ver de que el gobierno tenga la buena intención de realizar una obra, pues, que sea útil, ¿no? Entonces, por eso es que estamos mal, por eso es que, porque no existe una... Ya Estados Unidos tiene una constitución, como el otro día veíamos, una sola constitución, hasta la fecha, que ha permitido que existe solo una política, doctor. Entonces, acá, al contrario, hemos ido cambiando de constitución, como si que la ley va a ser diferente a la persona. Totalmente contrario a la realidad. No se necesitan leyes, en realidad, tantas leyes. Se necesita solamente educación, formación, valores, para que el ciudadano y nuestros gobernantes puedan todos estar encaminados en un solo objetivo, que es el desarrollo del país, ¿no? Nada más, doctor.
Gracias, mi estimado doctor. Mire, ¿qué estado Doctor queremos? Minas, Dígame, buenos días con todos. Brevemente nomás sobre lo que usted está diciendo y lo don, que me don antecedió el doctor Ivanov. José Luis, ¿Me adelante. escucha? Sí, sí, perfecto. Adelante. Efectivamente, ¿no? Son sociedades diferentes, ¿no? En donde, por citar, por ejemplo, ¿no? Ahí de alguna manera la clase política es diferente y sus políticas de acción es a larga data, ¿no? 30, 50 años, sus planes de gobierno, sus planes de país, en donde la política no es negocio, donde la política sí les interesa, pero no a un nivel pues de fanatismo, ¿no? En donde hay uno o dos partidos políticos, acá tenemos 60, en donde ahí de alguna manera ser político es como una situación más, ¿no? No hay prerrogativas, no hay preferencias, ¿no? En donde el candidato ni hace campaña, ¿no? En donde el candidato se pasea hasta con bicicleta de pie a pie y sus planes de gobierno se difunden una o dos veces, ¿no? A diferencia de acá que hay cierre de campaña, hay marchas, contramarchas, contratación de prensa, todo lo demás, ¿no? La parafernalia, ¿no? En donde incluso siendo gobernante, se traslada hasta en los trenes públicos, ¿no? O a pie. Acá tiene que el gobernante trasladarse con su séquito de seguridad, con 4 o 5 carros, y más aún con 30 o 40 efectivos que lo custodian, ¿no? Igualito también es Japón, ¿no? En Japón donde el honor vale mucho, en donde tampoco les interesa la política, en donde no lo ven negocio, en donde igual también los políticos son uno o dos y no les interesa, la verdad. Saben que por ser ciudadanos japoneses o de los países anglosajones, ya tienen asegurado su salud, su educación, sus políticas de servicios públicos, ahí sí, con calidad, con equidad y con eficiencia. Eso era mi participación, profesor. Gracias, don Luis, pero yo creo que Dios le ha escuchado a usted y en esta campaña que va a haber, si no lo postergan, no va a haber mítines porque vamos a tener miedo al virus. Yo creo que Dios le ha escuchado a usted y no va a haber mítines ni esas cosas, ni campañas millonarias, porque ahora estamos en cuarentena. Gracias, don Luis. Es así, ¿y por qué no imitar a por qué no enviar así con esto de la beca de maestría que hay, por qué no enviar a nuestros jóvenes a esos colegios, a esos países, a hacer una maestría, a hacer un doctorado en los países nórdicos, en Nueva Zelanda, donde hay esta experiencia, a los jóvenes que han estudiado Derecho, Ciencias Políticas y todas las profesiones, ¿sí? Entonces, ¿qué Estado queremos? Definitivamente, la ley dice bien clara, el sentimiento dice un Estado eficiente, un Estado transparente. Transparente significa que sea honesto, que rinda cuentas, que sea ético. Eso vamos a ir desarrollando cada uno de estos temas a lo largo de estas 2 semanas, que sea inclusivo, ¿sí? Que garantice los derechos y las igualdades, las oportunidades de todos los peruanos, ¿sí? Sea unitario y descentralizado, por supuesto, que haya una autonomía económica, pero ojo que también que se cambie el sistema netamente de lo que está viendo ahorita en lo que entendemos por democracia. Hoy elegimos a caudillos pero no elegimos a líderes, no elegimos a personas que están ligadas a una estructura partidaria organizada, donde también ahí se selecciona los cuadros y se trabaje con meritocracia y dentro de los partidos políticos que son la base de un sistema democrático. Entonces, el Estado moderno, aquel que se mantiene en constante cambio para adecuarse a su entorno, o sea, este Estado tiene que ser resiliente, ¿sí? Tiene que ser resiliente y con palabras así creo que saber reciclarse desde el mismo Estado también, saber acomodarse ante los nuevos tiempos, lo que la Iglesia, ¿por qué la Iglesia dura? La Iglesia Católica tiene 2000 años de vida. Hay una palabra en italiano que siempre lo dicen los de la curia romana, aggiornamiento, dicen ellos. Cuando hay crisis en la iglesia,
hay que abrir las ventanas para ventilarse todo y poder cambiar. Miren este Papa, a mí me sorprende la actitud de este Papa. Papa Benedicto vivía la Iglesia Católica en la crisis de los pedófilos, del Banco Ambrosoli, que ahí se lavaban dineros, y todo lo más, la crisis de la curia romana. Y este Papa llegó con actitudes pequeñas, ha ido cambiando varias cosas. Quitar el sillón de oro, quitar el zapatito que se ponía antes el Papa bordado con oro y ponerse un zapato normal. Decirle a un obispo en Medellín, cuando llegó el cardenal, el obispo coadjutor de Medellín, tenía un Porsche, un auto Porsche de $250,000. Y el Papa le dijo, ay, me da pena y quiero llorar cuando un obispo anda en un Porsche. Entonces eso, el obispo al segundo día lo vendió, se va ¿cómo se llama? Allá a Brasil y le pregunta, oye, ¿qué opina de los homosexuales? Y le dice, ellos también son hijos de Dios. Se va a su país, Argentina, y dice, oye, curas, dejen de balconear, vayan al pueblo y difundan el mensaje de Dios. Cosas así pequeñas que ha ido, pues, y poner a una mujer en el Banco Ambrosoli para que conduzca y dirija. Oye, esto ha sido una revolución dentro de la iglesia. Dice, ayornamiento, acomodarse, abrirse las ventanas, ventilarse. Esto es lo que los estados deben tener. Y también la iglesia, no digo, tiene sus grandes intereses. Ese es el estado más pequeño del mundo, pero es uno de los más poderosos también en el término religioso, en el término financiero. Eso no hay que olvidarse cuando se hace un análisis. Pero hoy son situaciones que coayudan mucho a mirar a estos cambios que han tenido determinados estados. El Vaticano es un estado cuyo jefe de estado es el Papa, evidentemente, y que tiene su banco, el Ambrosoli, que tiene sus intereses económicos como cualquier estado. Entonces, mira, se han ido. ¿Y a quién habla ahora de los pedófilos? Ya hay que buscar quién habla ahora del Banco Ambrosoli. Nadie, ya parece que ha mermado la situación y vayan. Entonces, mira, situaciones que cada estado, cada institución podría tener en cuenta. Bien, la ley marco de la modernización del Estado, de la gestión del Estado, y su reglamento, el Decreto Supremo 030 del 2002 de la PCM, que desde enero el Estado peruano ingresa a un proceso de modernización con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado, al servicio de la comunidad, del ciudadano. Que dice, eficaz, eficiente, podremos decir ahora ya. Entonces, ¿cómo se va a lograr la estrategia de modernización del Estado? Política de modernización del Estado al 2021, ya estamos ya. Tenemos que ver, ahora el Estado tiene que decir, oye, política de modernización del Estado al 2000, ¿cuánto? Al 2030, al 2000, no sé, de acá a 10 años, pero ¿cuándo? Entonces, los lineamientos prioritarios, planificación estratégica. Si no hay planificación estratégica, ¿cómo vamos a hacer? El peruano se levanta a las 6 de la mañana, casi todos los mayorcitos nos levantamos a las 6 de la mañana, los jóvenes un poquito más tardecito, los más viejos que nosotros un poquito más temprano, a las 4 o 5 de la mañana. Cuando nos levantamos, peruano o latino va a decir, Dios mío, ayúdame. Nuestra palabra es esa. Pero cuando se levanta el japonés, va a decir, ¿qué voy a hacer a las 7? ¿A qué hora voy a tomar? A esta hora voy a tomar desayuno. A las 8 voy a hacer eso, a las 9 voy a hacer esto, a las 10 voy a hacer esto, a las 11. Planifica ya su día. Entonces, por eso mi abuelo tenía razón en decir, a Dios rogando y con el mazo dando. Oye, planifica tu día, pídele a Dios que te ayude, que te ilumine, pero planifica tu día, porque el que va a hacer el día eres tú, el que va a planificar su vida eres tú. Entonces mira, la planificación estratégica operativa alineada a un plan de modernización. Los planes estratégicos, ¿cómo están? Cambios en marco a los cambios de la ley debe ser constante, el Estado debe flexibilizar para vincular a los resultados. Hay un plan piloto, ¿ha dado resultados o no ha dado resultados hasta el momento este plan piloto de modernización del Estado? Eso lo vamos a responder todos nosotros. ¿Ha dado resultado o no ha dado resultado? Mejora de la calidad,
en la calidad de los servicios, optimización de procesos, simplificaciones administrativas, etc. No es posible que tú, para irte a hacer un trámite, te tengas que demorar tanto en cualquier institución y en cualquier instancia de gobierno. Es impresionante. Cuando ya se debería pensar en un gobierno electrónico ya. Ahora estamos experimentando un gobierno electrónico, presentar documentos mediante la web y todo lo demás. Transparencia y participación ciudadana. La participación de la ciudadanía. Vivimos una pseudo-democracia representativa, pero no tenemos una democracia participativa. Sí, señor, me dijo un abogado, tenemos una democracia participativa. La ley 26.300 dice que revocatoria, tal, autoridades, ¿cómo se puede revocar? ¿Cómo se puede vacar? Bien, está en práctica. Sí es engorroso. Todo lo demás, para el control ciudadano, no. La licencia social a un tema minero, que es importante la licencia social, pero también si damos la licencia social, elementos ultras, vamos a decir, se van a aprovechar de la coyuntura y van a entrar ahí. ¿Por qué? Porque también la sociedad no está todavía, la sociedad y la participación ciudadana no está todavía madura en este país. Yo me quedo impresionado que cuando van a protestar ante el Parlamento Europeo, se reúnen 2.000 personas y se bajan el pantalón en Bruselas y protestan. Ya. Y después la policía ni los golpea, ni los echa ni bombas de lacrimógenas, ni nada. Termina la protesta y ellos se retiran. Y ya hicieron su protesta. Pero en los países latinos tiene que venir el rochabús, tiene que venir la bomba lacrimógena. Entonces, cosas así. Pero ¿cómo es esa protesta? Cuando no le hacen caso, dicen, oye, ¿por qué toman la carretera? Oye, pero toman la carretera porque el Estado es sordo, el Estado no escucha. No hay una atención del Estado para escuchar también el clamor de la población. Entonces, no hay lo que se dice diálogo y concertación. Entonces, este es el observatorio de la modernización de la gestión pública, modernización del Estado, hasta el momento un enfoque que se le ha dado y que se ve. El decreto legislativo 1026 establece un régimen especial facultativo para los gobiernos regionales y locales que deseen implementar procesos de modernización institucional integral, que también es importantísimo porque tenemos que, si el Estado central se tiene que modernizar, no puede estar fuera de un plan de modernización los gobiernos regionales y locales. Facultad de los gobiernos regionales y locales tienen la facultad, los gobiernos locales y regionales, de implementar un proceso de modernización institucional integral para mejorar los servicios a la ciudadanía, potenciar el desarrollo de su jurisdicción, hacer efectivo el traslado de recursos humanos del gobierno nacional a los gobiernos regionales y locales en el marco del proceso de descentralización. Hay leyes, pero no hay la capacidad de los gobiernos subnacionales también para llevar a cabo. Hay la normatividad, pero no hay la capacidad. No veo, a excepción de un plan, una política regional neta, a excepción de una cuasi política que implantó, voy a decir con nombres, el señor José Arista, el Plan CIMA. Ustedes habrán acordado del Plan CIMA, o eran muy jóvenes, me parece, en el tiempo del señor José Arista, que lo llevaba el señor Jorge Sandoval. No era una cosa perfecta, pero el mejoramiento de la calidad educativa mediante la comprensión lectora, el razonamiento matemático, no era una cosa así, pues, vamos a decir, extraordinaria, pero era un plan ya de que un gobierno regional implantó una política regional con el objetivo de mejorar su educación. Entonces, el Plan CIMA, si bien es cierto que tenía situaciones, algunas negativas, pero también la mayor parte positiva, nos daba ya una base de datos extraordinaria, acumulación de datos para poder responder a la educación. Pero desgraciadamente fue la gestión que participé yo, se lo perdió. ¿Por qué? Porque siempre el que llega dice, oye, yo no quiero esto porque yo soy el men, yo descubrí la pólvora, lo que ha hecho el otro es todo negativo. Hay cosas positivas que ha hecho el otro que tenemos que seguir. Por ejemplo, yo no puedo estar renegando de Ollanta, de pensión 65. A mí me parece que es lo mejor. Beca 18 y pensión 65 es lo mejor que hizo el señor Ollanta en su gobierno.
no tengo la misma precisión para el programa Juntos porque tiene algunas deficiencias tremendas ahí y a otros programas, pero Beca 18 y Plan Pensión 65 a mí me parece y que es lo mejor que ha hecho el gobierno de Ollanta y algunas otras cosas más. Entonces, estrategias de intervención y articulación a nivel descentralizado, los pilotos de la modernización, los paquetes que han habido, de medidas a corto plazo que se basen en el mejoramiento de la gestión del gobierno descentralizado, en función a la articulación con los demás. Un ejemplo, el gobierno descentralizado, sistemas administrativos que intervienen en la cadena de valor de la prestación de servicios públicos al ciudadano a fin de hacerla más eficaz y más eficiente y más eficaz, o más eficaz y más eficiente. Objetivos, ahí están los objetivos generales, los objetivos específicos que va a marcar la retransmisión ajustes a la estrategia de la implementación de la política nacional. Este curso, sea un curso académico, pero el tema es netamente político. Nosotros, todos los hombres, somos políticos y debemos siempre actuar en política, de actuar políticamente. El único animal es el son político, es el hombre. Por lo tanto, nuestra actividad política es a diaria. Réplica de la experiencia a nivel macro-regional y local. Entonces, ahí están los objetivos específicos también sobre este proceso de descentralización y articulación con los demás sistemas administrativos que ha tenido el Estado. Estrategias de intervención y articulación a nivel descentralizado. 3 etapas tenemos acá claras, ¿sí? Diseño de la intervención, etapa preparación de la intervención, etapa implementación de la intervención. Ha sido un plan, vamos a decir, estratégico de la implementación de la estrategia de intervención, articulación a nivel descentralizado. Se ha ido formulando y todo lo demás. Hay algunos gobiernos regionales que han sido tomados como modelo para este proceso de intervención para la descentralización. Ahí está claro y las 3 etapas que se han dado. Estrategias articuladas a nivel descentralizado. El plan piloto de modernización del Estado. Estamos analizando el plan piloto que hubo ya. Porque yo siempre digo, no hay nada nuevo bajo el sol, ya está dicho. Se ha visto un diagnóstico, ahí también podemos ver en esta curva cómo se ha ido trabajando el plan piloto a mediano plazo y a corto plazo. ¿Sí? Cómo se ha ido avanzando y desde el diagnóstico hasta el plan de acción de un año. ¿Sí? Competencias de los gobiernos locales y competencias del gobierno nacional. En muchos casos vamos a coincidir que el gobierno nacional ha delegado competencias o se ha soltado de algunas competencias y le ha dado a los gobiernos regionales, pero le ha transferido competencias, pero no le ha transferido presupuestos. Eso es un gran error que ha habido también en la relación intergubernamental que existe. No hay esa articulación, no solamente la articulación de competencias, sino también de las competencias fiscales que podría tener. Estos son las principales normas que se han dado en el Perú a raíz del enfoque de la modernización del Estado del 2012 al 2021. El 2012 se dio un decreto supremo, el 019, el 2013 se dio el decreto supremo 04 de la PCM, Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, y el plan de implementación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, el 2013, mediante la resolución ministerial 125-2013 de la PCM. También este es decreto supremo, la última, y hay un error del liminotipio, porque la PCM no puede dar una resolución ministerial, sino da un decreto supremo. ¿Qué avances de la modernización de la gestión pública del Perú? La reforma administrativa. Esto de la reforma administrativa, propiamente dicha, modernización de la gestión pública, proceso de descentralización, simplificación administrativa y mayor transparencia, se supone,
en los últimos 10 años se han ido presupuestos por resultados. A mí me parece que de todo lo que se ha dado hasta el momento en el tema de modernización del Estado, el presupuesto por resultados o la planificación por resultados es lo más acertado y es lo que mejor se ha copiado de los países nórdicos, de donde se han llevado a cabo los presupuestos por resultados. Y una de las cosas que yo también veo que es positiva, no sé usted cómo lo verá, la creación del servicio de servir, la creación de servir o del servicio civil. Servir me parece no es la panacea, pero hay un avance en la capacitación, de los gerentes públicos, de los gestores públicos, y también pues hay un gran avance en lo que es crear una clase dirigencial, administrativa, que sea pues basada en la meritocracia. ¿Será esto la solución? No, la solución tiene que ser articulada, pero el servicio civil es un gran intento que tiene el Estado para mejorar. No se ha logrado una reforma integral de la gestión a nivel operacional que pueda afrontar la debilidad estructural del aparato estatal y la falta de organización sistémica. No se ha logrado todavía. Hay un gran trabajo para lograr. ¿Qué hacer? Hasta aquí. ¿Qué les parece a ustedes? Son las 10:33. Si nos vamos a un break, ¿no? O nos vamos a un break o continuamos. ¿Qué dicen ustedes? Creo que nos vamos a un break, ¿no? ¿Sí? Entonces, venimos en unos momentos, les diría, a ver, les pediría que ustedes, sobre todo este trabajo de modernización del Estado, de las normas que hemos hablado hasta el momento, lo que ha habido, de lo que se creía y que sigue siendo todavía una utopía en el Perú, diría yo, no sé si coinciden conmigo, sigue siendo un sueño. Podemos hacer cada uno un organizador visual de todo este tema de la modernización del Estado. Y vamos a ver, 10:30, ¿les parece a las 11:30 mientras trabajan su organizador visual? A las 11:15 nos reunimos trabajando. Descansamos media hora, hacemos el organizador visual, trabajamos de esto, el organizador visual. Los que quieren, los que no han participado en la mañana pueden socializar su organizador visual sobre modernización del Estado. Un organizador visual puede ser un mapa conceptual, un mapa semántico, un esquema creado por mí, un mapa mental, o qué sé yo, de diferentes organizadores visuales que hay en las estrategias metodológicas para el trabajo de sintetizar algún tema. ¿Está bien? Doctor, disculpe, se me fue la señal, no lo entendí. No, digo, media hora de descanso y tenemos media hora para hacer un organizador visual de o sea, 1 hora. 1 hora hasta las 11:30. Regresamos para con nuestro organizador visual. Los que no han hablado en la mañana pueden socializar su organizador visual en la pantalla, 2 o 3, porque va a haber tiempo para nosotros también para comenzar el otro tema, porque quiero dejarlo para la tarde, para la clase, para el tema de debate. 11:30 regresamos hasta la 1. Que está bien, doctor. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, perfecto. Gracias, muy bien. Así quedamos. ¿Sí? Okay. Hasta las 11:30. Hasta las 11:30. Sí, pero hasta las 11:30. Con nuestro organizador visual. Ok. Ya, gracias. Participan los que no han participado en la mañana, por favor, para darnos su organizador visual y sus opiniones. 3 o 4 para continuar al otro tema, y en la tarde sí para tener exposiciones y más debates. ¿Quedamos? Listo. Sí. Gracias.